Recuerdo el eco de nuestros pasos en el pasillo de la entrada aquella noche. Marcos se detuvo frente al espejo para ajustarse el nudo de la corbata con impaciencia. Me miró a través del reflejo y soltó un suspiro largo. No era cansancio. Era decepción. Me dijo que intentara no llamar la atención. Que me quedara en la sombra para no avergonzarle. En mis manos yo apretaba un libro antiguo envuelto en papel marrón. Él vio un objeto viejo y sucio que no encajaba en su mundo brillante. Yo sabía que tenía una pequeña fortuna entre los dedos. Él salió por la puerta convencido de que arrastraba una carga. Nunca imaginó que estaba dejando atrás el único salvavidas que le quedaba en medio de la tormenta. Hay cegueras que no se curan abriendo los ojos sino perdiéndolo todo. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Dicen que el amor es ciego, pero la arrogancia es ciega y además, es sorda. Mi ex esposo, Marcos Serrano, firmó nuestro divorcio pensando que se estaba librando de una carga. Pensó que estaba echando a la calle a una mujer sencilla, sin clase y sin un centavo. Lo hizo para complacer a su madre. Para salvar la imagen de su familia. Nunca imaginó, ni en sus peores pesadillas, que la mujer a la que humillaba esa noche, era la dueña secreta de una empresa que valía más que todo su apellido junto. No sabía que yo, Sofía Morales, podía haber comprado su vida entera con una sola firma. Ahora, sentada en mi biblioteca, con el olor a madera antigua y el silencio de mi casa, recuerdo esa noche. La noche en que él cometió el error más caro de su vida. Sucedió en la gala anual de Textiles Serrano. El salón del Hotel Palace brillaba tanto que dolía mirarlo. Candelabros de cristal, vestidos de seda, y el ruido constante de la gente que finge ser feliz. Yo estaba en mi rincón habitual. Llevaba un vestido beige, sencillo. Un vestido que mi suegra, Beatriz, miraba con el mismo asco con el que se mira una mancha en un mantel de lino. Durante 3 años, yo había sido eso para ellos. Una mancha. Una esposa inadecuada para el gran heredero. La música se detuvo. Beatriz subió al escenario para recibir sus regalos de cumpleaños. Mi cuñada le regaló un viaje de lujo. Aplausos. Marcos le entregó las llaves de un coche deportivo. Una ovación atronadora. Y entonces, me tocó a mí. El silencio cayó sobre el salón como una losa de plomo. Me acerqué con mi pequeña caja envuelta en papel discreto. Dentro, estaba este libro que ahora tengo en mis manos. El romancero gitano. Una primera edición. Una joya que me había costado meses encontrar. Beatriz lo tomó con la punta de los dedos. Lo miró. Y soltó una risa cruel que resonó por los altavoces. Un libro usado, anunció a todos los invitados. Mi nuera me regala, papel viejo. Qué detalle tan propio de ella. La sala estalló en risas. Busqué la mirada de Marcos. Pensé, ingenuamente, que él entendería el valor. Que él me defendería. Pero Marcos, el hombre al que yo había amado en silencio, no vio el valor. Solo vio la vergüenza. Se acercó a mí con la cara roja de ira. Me arrancó el libro de las manos, y lo arrojó al suelo. El golpe seco del libro contra el mármol sonó como un disparo. «¡Ya basta!», gritó Marcos. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. «Estoy harto de que me avergüences», dijo, y su voz temblaba de rabia. «No encajas aquí. Nunca has encajado. Eres una carga para esta familia, y esta noche me voy a liberar». Me empujó los papeles contra el pecho. «Firma el divorcio. Ahora mismo. Y vete. No te llevarás nada, porque no tienes nada». Lo miré a los ojos.
Vi su desprecio. Vi su seguridad absoluta de que él era el poderoso y yo la víctima. Si él hubiera sabido que la mujer que tenía enfrente poseía la empresa que estaba a punto de decidir el futuro de su deuda bancaria, quizás no habría gritado tanto. Pero no dije nada. No era el momento de explicaciones. Tomé el bolígrafo que me tendía. No me tembló el pulso. Fui a la última página. Y firmé. Sofía Morales. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Feliz cumpleaños. Beatriz, dije en voz baja. Ese libro vale 40.000 euros. Pero supongo que el valor es algo que el dinero no puede enseñar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. A mis espaldas, oía sus risas nerviosas. Oía a Marcos decir que por fin se había quitado un peso de encima. Salí a la noche de Madrid. El aire estaba frío. Saqué mi teléfono antiguo, el que ellos conocían, y lo apagué. Luego, de mi bolso, saqué otro teléfono. Uno que no había usado en 3 años. Marqué un número. Javier, dije, y mi voz ya no era la de la esposa sumisa. Era la voz de la dueña de Vértice Global. Prepara el coche. Y convoca a la junta directiva mañana a primera hora. Se acabó el teatro. Marcos creyó que había cerrado un capítulo. No sabía que acababa de empezar la guerra. Antes de ser la señora Serrano, yo era solo Sofía. Y me gustaba serlo. El recuerdo de esa noche terrible en el hotel siempre me empuja hacia atrás en el tiempo. Me lleva a un principio. A un tiempo más sencillo y luminoso. 3 años antes de todo aquello, yo había llegado a Madrid buscando silencio. Mi empresa, Vértice Global, acababa de superar una batalla corporativa inmensa. Una de esas guerras de despachos que no dejan sangre, pero que te dejan cicatrices por dentro. Había ganado, sí. Mi patrimonio personal superaba los 2.000 millones de euros. Pero me sentía vacía. Agotada. Necesitaba un respiro. Necesitaba recordar quién era yo cuando no llevaba un traje de chaqueta ni firmaba cheques con muchos ceros. Así que hice lo impensable. Me quité la armadura. Alquilé un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca. Un piso antiguo, con techos altos y un balcón que daba a un patio interior lleno de geranios. Decidí que, por unos meses, sería traductora independiente. Una vida tranquila. Anónima. Una vida donde el mayor problema fuera que se acabara el café. Y fue en esa calma donde conocí a Marcos. Sucedió en el Café Gijón. Un lugar con historia, con olor a madera vieja y a conversaciones pausadas. Yo estaba leyendo, como siempre. Él se sentó en la mesa de al lado. No recuerdo exactamente cómo empezó la conversación. Quizás fue un comentario sobre el tiempo. O sobre el libro que yo tenía en las manos. Solo sé que fue fácil. Natural. Hablamos de arte. De viajes que soñábamos hacer. De poesía. Él no me preguntó a qué me dedicaba realmente. Y yo, simplemente, no se lo dije. Le conté mi pequeña verdad a medias. Le dije que traducía textos. Que me gustaba la vida sencilla. No por mentir. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía interesado en mis pensamientos, no en mi utilidad. Y esa sensación era adictiva. Marcos, en aquel entonces, era diferente al hombre que me gritó anoche. Tenía una luz especial en los ojos. Una energía que no venía del dinero, sino de la ilusión. O eso creía yo. Hablaba de la empresa textil de su familia con orgullo, pero también con el peso de una herencia que a veces le apretaba demasiado el cuello. Recuerdo nuestros paseos por el Parque del Retiro. Eran tardes doradas de otoño. Caminábamos despacio,
con las hojas secas crujiendo bajo nuestros pies. Él me contaba sus frustraciones. La presión constante de su madre. La sombra alargada de su abuelo, el fundador. Me decía que a veces quería dejarlo todo y simplemente vivir. Y yo lo escuchaba. De verdad lo escuchaba. Me enamoré de ese hombre. Del hombre que parecía buscar refugio en mi sencillez. Del hombre que me compraba castañas asadas en la esquina y sonreía como un niño. Sí. Me enamoré. Y callé. Callé quién era yo. Callé sobre Vértice Global. Callé sobre el poder que mis manos realmente tenían. Cada vez que pensaba en decírselo, el miedo me paralizaba. Tenía miedo de que, si él veía los millones, dejara de ver a Sofía. Tenía miedo de que el brillo en sus ojos cambiara. De que el cálculo reemplazara al cariño. Pensé que el amor necesitaba tiempo para echar raíces profundas. Pensé que, si nuestro vínculo se hacía lo bastante fuerte, la verdad sobre mi dinero sería solo un detalle sin importancia. Qué ingenua fui. Creí que estaba protegiendo nuestro amor con mi silencio. Pero en realidad, solo estaba construyendo un castillo sobre la arena, esperando a que subiera la marea. Esos días en Salamanca fueron los más felices de mi vida. Y ahora, al recordarlos, siento una punzada de dolor. Porque sé que la mujer que caminaba por el parque, llena de esperanza, no sabía que estaba caminando hacia su propia destrucción. La boda fue como un sueño. O mejor dicho, como la escenografía de uno. Una finca a las afueras de Madrid. Cientos de invitados. Nombres importantes. Políticos, empresarios, gente que saludaba sin mirar a los ojos. Beatriz se encargó de que todo fuera perfecto. Impecable. Y profundamente impersonal. Ese día, dejé de ser simplemente Sofía. Me convertí en la esposa de Marcos Serrano. Una pieza más en el tablero de ajedrez de su familia. Y fue entonces, cuando empecé a sentir los barrotes de la jaula. No eran barrotes de hierro. Eran de seda. De sonrisas educadas. De comentarios sutiles que te hacían sentir pequeña, insignificante. Recuerdo las comidas de los domingos en La Moraleja. Eran una tradición sagrada para ellos. Y una tortura silenciosa para mí. La casa era enorme, fría. Decorada con un lujo que no buscaba la belleza, sino la ostentación. Yo me sentaba a la mesa y sentía que ocupaba un espacio que no me correspondía. Beatriz nunca me criticaba directamente. Era demasiado lista para eso. Simplemente decía cosas como: «Qué vestido tan curioso, Sofía. No reconozco la marca. Se parece mucho al uniforme que usaba nuestra antigua doncella». Y luego sonreía. Una sonrisa helada que no llegaba a los ojos. O me preguntaba por mis traducciones con un tono condescendiente, como quien le pregunta a un niño por sus dibujos. Marcos, al principio, no lo veía. O quizás no quería verlo. Mi madre es así, me decía cuando volvíamos a casa. No te lo tomes como algo personal. Pero todo era personal. El punto de quiebre, para mí, fue un verano en Marbella. Pasamos un mes en la villa familiar. Yo soñaba con leer en la playa, caminar por la orilla al atardecer, cenar tranquilos bajo las estrellas. Pero su vida allí era una agenda social agotadora. Fiestas en yates. Cenas en restaurantes donde el vino costaba más que el sueldo de un mes de mucha gente. Conversaciones vacías sobre apellidos y herencias. Una noche, después de que yo me negara a ir a otra fiesta multitudinaria, Marcos cambió. No gritó. Fue peor. Me miró con una frialdad nueva, una mirada que nunca antes había tenido conmigo. Me dijo: «Sofía, no te estás esforzando. Me estás dejando en ridículo.
La gente empieza a preguntar si mi esposa es extraña. Esa palabra se me clavó en el pecho. ¿Extraña? Porque me gustaba el silencio. Porque prefería un buen libro a una multitud ruidosa. Porque mi ropa no gritaba el precio que había costado. Esa noche entendí que yo no era su compañera de vida. Era un accesorio. Y a sus ojos, era un accesorio defectuoso. Uno que no combinaba con el resto de su vida brillante. Intenté hablar con él. Muchas veces. Intenté explicarle que el valor de una persona no está en su ropa, ni en los contactos de su agenda. Él asentía. Me decía que me quería. Pero al día siguiente, todo volvía a empezar. Póntelo por mí, me decía, señalando un collar de diamantes que me pesaba como una cadena. Haz un esfuerzo, Sofía. Hazlo por la familia. Y poco a poco, el hombre del que me enamoré en aquel café de Madrid empezó a desaparecer. Fue un proceso lento. Casi imperceptible. Como una luz que se va apagando en una habitación, hasta que te das cuenta de que estás a oscuras. Me pregunto, si alguien de ustedes que me escucha ahora, ha sentido alguna vez esa soledad. La soledad de sentirse invisible en tu propia casa, justo al lado de la persona que más quieres. Me gustaría mucho leer sus historias y sus sentimientos en los comentarios. Un imperio nunca se derrumba de golpe. Primero aparecen pequeñas grietas. Casi invisibles. Y yo empecé a verlas por todas partes en la casa de los Serrano. Mi vida en esa familia era silenciosa. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Y lo que oía a través de las puertas cerradas del despacho de Marcos, o en los murmullos tensos entre él y su padre, era el sonido inconfundible del miedo. No soy economista de formación. Soy una estratega. Mi trabajo en Vértice Global consistía en ver patrones donde otros solo ven caos. En encontrar el punto débil de una estructura antes de que colapse. Y la estructura de Textiles Serrano era frágil. Se habían quedado anclados en el pasado. Vivían orgullosos de su apellido. De su historia. Pero estaban ciegos a la realidad del mercado. Producían caro. Vendían a un grupo de clientes que cada vez era más pequeño. Y sus deudas crecían como la mala hierba en un jardín abandonado. Una noche, oí a Marcos gritar por teléfono. Estaba desesperado. Hablaba de un proveedor en Marruecos. De una partida de tela defectuosa que había arruinado una colección entera. Hablaba de un cliente importante en Francia que amenazaba con cancelar un contrato vital. Escuché cifras que me helaron la sangre. Una penalización de 50 millones de euros. Esa noche, durante la cena, lo vi pálido. Apenas probó la comida. Movía la copa de vino en círculos, perdido en sus pensamientos. Intenté ayudar. De verdad lo intenté. Con mucho cuidado, elegí mis palabras. No quería sonar arrogante. Solo quería ser su compañera. Marcos, le dije suavemente. ¿Alguna vez han pensado en diversificar los proveedores? Quizás buscar alternativas en Portugal, o incluso reestructurar la deuda a largo plazo para tener más aire. Él dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Levantó la vista y me miró. No con enfado, sino con una condescendencia que dolía más que un grito. Me miró como se mira a un niño que interrumpe una conversación de adultos. Sofía, cariño, dijo, y su tono era suave pero venenoso. Tú no entiendes de negocios a gran escala. Estas son cosas complejas. Deja que los hombres nos ocupemos de esto. Esa frase cerró la puerta. Me di cuenta de que no quería mi ayuda. No quería mi opinión. Quería mi silencio. Quería que yo fuera un adorno bonito en su mesa, y nada más. Pero la estratega dentro de mí no podía desconectar. Al día siguiente, hice un par de llamadas.
discretas. A viejos contactos de mi vida anterior. No dije mi nombre real. Solo hice consultas generales sobre el estado del sector. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. La deuda de Textiles Serrano con los bancos no era grande. Era abismal. Debían 150 millones de euros. Y con la crisis del contrato francés, el banco estaba perdiendo la paciencia. Iban a ejecutar los préstamos. Iban a pedir todo el dinero de golpe. Estaban al borde del abismo. Y ni siquiera lo veían venir. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo un dilema terrible en el pecho. Podía romper mi silencio. Podía sacar mi chequera de Vértice Global y solucionar sus problemas en 5 minutos. Podía salvarlos. Tenía el poder para hacerlo. Pero, ¿a qué precio? El precio era revelar quién era yo realmente. Y sabía, con una certeza dolorosa, que en el momento en que lo hiciera, el poco amor que quedaba se convertiría en otra cosa. En interés. En cálculo. En conveniencia. Ellos no querían ser salvados por mí. No respetarían mi ayuda. Solo la usarían. Entendí que no podía salvarlos, porque ellos no querían cambiar. Querían un milagro que mantuviera su estatus intacto. Y yo no era un milagro. Era su esposa. Y eso, para ellos, nunca fue suficiente. Los días previos a la fiesta, fueron extraños. Había una tensión en el aire de la casa que se podía cortar con un cuchillo. Marcos apenas dormía. Se pasaba las noches en el despacho, con la puerta cerrada. Oía sus pasos nerviosos de un lado a otro, como un animal enjaulado. Ricardo, su padre, parecía haber envejecido 10 años en un solo mes. ¿Y Beatriz? Beatriz estaba en su elemento. Ajenas a todo, o fingiendo estarlo con una maestría aterradora, se dedicaba a los preparativos de su gran noche. Se probaba vestidos. Elegía el menú. Llamaba a la prensa. Para ella, la fiesta no era una frivolidad. Era una declaración de guerra. Una forma de gritarle al mundo que los Serranos seguían en la cima, aunque el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. Un día, me acorraló en el pasillo. Sofía, me dijo, mirándome de arriba abajo con esa expresión crítica que yo conocía tan bien. Espero que para mi fiesta te pongas algo decente. Algo que represente a esta familia. Necesitamos impresionar a los inversores. No hay margen para errores. Asentí. Y en ese momento, tomé una decisión. Mi regalo para ella no sería un bolso de marca. Ni una joya ostentosa. Sería una última oportunidad. Un último intento de recordarle a Marcos, quiénes éramos antes de que el dinero y el apellido lo envenenaran todo. Pasé 2 días buscando ese libro. El romancero gitano. Recordaba perfectamente una tarde, en el Parque del Retiro, cuando aún éramos novios. Marcos me había recitado de memoria uno de los poemas. Me dijo que era su libro favorito. Que su abuelo se lo leía de niño, antes de que el negocio lo consumiera todo. Encontré una primera edición. Era increíblemente rara. Me costó 40.000 euros. Pero eso era lo de menos. El valor de ese libro no estaba en el precio. Estaba en el recuerdo. Era un mensaje. Un puente tendido hacia el hombre que yo había amado. Quería decirle, sin palabras, que aún podíamos volver a lo esencial. La noche de la fiesta, mientras nos preparábamos, intenté hablar con él. Estaba de pie, frente al espejo, ajustándose el nudo de la corbata. Su rostro se veía cansado. Duro. Sus ojos estaban vacíos. Me acerqué despacio. Marcos, le dije en voz baja. Tengo algo muy especial para tu madre.
Es algo, con significado. Espero que nos recuerde lo que de verdad importa en esta vida. Él ni siquiera se giró. Siguió mirando su reflejo, como si yo fuera un fantasma. Mientras no sea otra de tus cosas raras. Sofía, murmuró, y su voz sonó seca. Esta noche no puedo permitirme más disgustos. El banco está mirando. Todo el mundo está mirando. Y ahí lo entendí. Entendí que el puente que yo intentaba construir, ya no tenía un lugar al que llegar en la otra orilla. El hombre del parque ya no existía. Solo quedaba el CEO asustado. Salimos hacia el hotel. En el coche, ninguno de los dos dijo una palabra. Yo miraba las luces de Madrid pasar a través de la ventanilla tintada. Y sentí una calma extraña. No era paz. Era resignación. Sabía, con una certeza absoluta, que esa noche no iba a cambiar nada. Que mi regalo sería malinterpretado. Que mi último intento sería en vano. Pero tenía que hacerlo. Tenía que agotar esa última posibilidad. Para poder irme con la conciencia tranquila. Cuando entramos en el salón del Hotel Palace, lleno de gente, de sonrisas falsas y de susurros, supe que no estaba entrando a una fiesta de cumpleaños. Estaba entrando al último acto de una obra de teatro. Beatriz subió al escenario. La música bajó. Ella tomó el micrófono y sonrió a la multitud. Y entonces, sus ojos fríos y expectantes, se detuvieron en mí. Llegaba el momento. Y yo estaba lista para que cayera el telón. Cuando la pesada puerta giratoria del hotel se cerró a mis espaldas, el ruido de la fiesta desapareció de golpe. Se hizo el silencio. Un silencio absoluto, denso, que contrastaba brutalmente con el caos que acababa de dejar atrás. Dicen que la venganza es dulce. Que la victoria se celebra con gritos de alegría y champán. Pero yo no sentí nada de eso. No había música triunfal sonando en mi cabeza. Solo había cansancio. Un cansancio antiguo, profundo, que me pesaba en los huesos más que el frío de la noche de Madrid. Caminé hacia el coche negro que me esperaba en la acera. El conductor me abrió la puerta sin decir palabra. Sabía que no era una noche para preguntas. No volví a la mansión de La Moraleja. No podía volver a esa casa fría, llena de ecos, de sombras y de muebles que valían más que mi dignidad. Le di al conductor una dirección diferente. Mi apartamento en el barrio de Salamanca. Ese pequeño refugio que nunca vendí. Ese piso que mantuve como un secreto, o quizás, como un salvavidas, por si llegaba una noche oscura como esta. Al entrar, el aire olía a cerrado y a lavanda seca. No encendí las luces. No quería ver mi reflejo en los espejos del pasillo. No quería ver la cara de una mujer que acababa de destruir la vida de su esposo, aunque él lo hubiera pedido a gritos. Me quité los zapatos de tacón en la entrada. Sentí la madera fría bajo mis pies descalzos. Caminé hasta el gran ventanal del salón y me senté en el suelo. Allí, en la penumbra, me quedé mirando las luces de la ciudad. Los coches pasaban abajo como ríos de luz roja y blanca. La gente seguía con sus vidas. El mundo no se había detenido porque mi matrimonio acabara de morir en un salón de baile. Saqué el teléfono de mi bolso. No el teléfono antiguo que Marcos conocía, sino el otro. El teléfono de trabajo. El instrumento de vértice global. Marqué un solo número. Javier Mendoza, mi jefe legal y mi hombre de confianza, contestó al segundo tono. A pesar de la hora, su voz sonaba alerta. Profesional. Sin rastro de sueño. Javier, dije. Mi voz sonaba extraña en la habitación vacía. Ronca. Como si no la hubiera usado en años. Empieza el proceso. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea.
¿Estás segura, señora Morales?, preguntó él. Una vez que activemos las cláusulas de deuda, no habrá vuelta atrás para Textiles Serrano. El banco ejecutará todo mañana a primera hora. Cerré los ojos. Imaginé la cara de Marcos. Imaginé la cara de Beatriz. No sentí alegría. Sentí una punzada de tristeza, como cuando ves caer un árbol viejo que está podrido por dentro. Hazlo, respondí. Sigue el plan al pie de la letra. Muevan los activos. Compren la deuda. Pero Javier, una cosa más. Dígame. No quiero que me llamen. No quiero leer informes diarios, ni ver las noticias, ni escuchar sus súplicas cuando se den cuenta de lo que está pasando. Que todo pase por ti. Tú serás el rostro de Vértice. Yo necesito desaparecer un tiempo. Solo avísame cuando esté hecho. Entendido, dijo Javier. Descanse. Sofía. Colgué. Y el teléfono se quedó negro y mudo sobre la alfombra. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Y entonces, vi algo en el perchero del pasillo. Una sombra familiar. Me levanté y me acerqué. Era una chaqueta vieja. Una chaqueta de pana marrón que Marcos me había prestado en nuestra segunda cita, hace tantos años, porque empezó a lloviznar en el parque y yo temblaba de frío. Me la había puesto sobre los hombros con una ternura que entonces parecía infinita. Me la había quedado de recuerdo. Toqué la tela áspera con la yema de los dedos. Ya no olía a él. Olía a tiempo. Olía a polvo. Y fue ahí, acariciando esa manga vacía en la oscuridad de mi apartamento de soltera, cuando sentí el verdadero golpe. Las lágrimas no llegaron con sollozos. Llegaron en silencio, resbalando por mis mejillas. No lloraba por el hombre que me había gritado y humillado hacía una hora. No lloraba por el empresario arrogante que tiró mi libro al suelo como si fuera basura. Lloraba por el chico que me prestó esta chaqueta. Lloraba por la esperanza que tuve. Lloraba porque, a pesar de todo el poder que tengo, a pesar de Vértice Global y de los miles de millones de euros que puedo mover con una firma, no pude salvar eso. El dinero puede comprar empresas. Puede comprar el silencio. Puede comprar la justicia. Pero no puede comprar el regreso de alguien que ya no existe. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo el cielo de Madrid pasaba del negro al gris, y luego al azul pálido del amanecer. Sabía lo que vendría con el sol. El escándalo. Los abogados. El fin del apellido Serrano. Pero yo me mantendría al margen. En este silencio. Porque la libertad, a veces, no se siente como un vuelo triunfal. A veces, la libertad se siente simplemente como caer en un lugar blando, y quedarse quieta, muy quieta, esperando a que deje de doler. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio, de abogados y de documentos que viajaban de un lado a otro de Madrid. El final de Textiles Serrano no fue un estallido. Fue un suspiro largo y doloroso en una sala de juntas. Javier Mendoza, mi abogado, organizó la reunión final para la firma de la adquisición. Yo decidí no ir. No por cobardía, sino porque sentía que mi presencia allí solo añadiría sal a la herida. Y también, porque una parte de mí, la parte que todavía recordaba los paseos por el parque, no quería ver la humillación en los ojos de Marcos. Esa tarde, Javier entró en mi despacho en Vértice Global. Dejó una carpeta de cuero negro sobre mi mesa de cristal. El sonido fue suave, pero definitivo. Se sentó frente a mí. Se aflojó un poco la corbata y suspiró. Ya está hecho. Sofía, me dijo con su voz grave. Textiles Serrano es historia. Ahora es solo un activo más en nuestra cartera. Me quedé mirando la carpeta cerrada. Tenía miedo de abrirla.
¿Cómo fue? Pregunté. Javier me contó los detalles. Me dijo que Ricardo Serrano, el patriarca, el hombre que siempre me había mirado por encima del hombro, firmó los documentos sin leerlos. Sus manos temblaban tanto que la pluma rasgó el papel. Estaba pálido. Derrotado. Aceptando que el legado de su padre se disolvía en tinta negra. Marcos, sin embargo, fue diferente. Javier me dijo que Marcos intentó discutir hasta el último segundo. Gritaba que esto era una trampa. Que yo lo había planeado todo desde el principio para robarles. Buscaba culpables fuera, porque era incapaz de mirar dentro. Pero al final, cuando le mostraron las cifras de la deuda, cuando vio el abismo financiero que había creado su propia gestión, se calló. Y firmó. ¿Y Beatriz? Pregunté. Javier negó con la cabeza. No fue, dijo. Alegó una indisposición médica. Pero todos sabemos que fue orgullo. No podía soportar ver cómo su mundo se venía abajo. Asentí. Era propio de ella. Entonces, Javier señaló la última página del contrato. Hubo sorpresa con la cláusula final. Sofía. La indemnización. Había sido idea mía. Una transferencia de 500.000 euros a las cuentas personales de la familia Serrano. Javier me había insistido en que no era necesario. Legalmente, no les debíamos nada. Ellos habían arruinado la empresa. Pero yo fui inflexible. No es caridad. Javier, le había dicho yo días atrás. Es el precio de mi libertad. Quería que se llevaran ese dinero. Quería que tuvieran lo suficiente para no acabar en la calle, pero sobre todo, quería cortar el vínculo. Quería que fuera un cierre limpio. Si les dejaba sin nada, el rencor nos uniría para siempre. Con ese dinero, yo compraba mi derecho a no volver a mirar atrás. Era un pago por el silencio eterno entre nosotros. Javier se levantó para irse. Has sido muy generosa. Sofía. Más de lo que merecían. Ahora, descansa. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en mi inmensa oficina. La ciudad de Madrid se extendía bajo mis pies, brillante y poderosa. Abrí la carpeta. Allí estaban las firmas. La letra temblorosa de Ricardo. El trazo furioso y apretado de Marcos. Pasé la mano por el papel. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido el dulce sabor de la victoria. Al fin y al cabo, había ganado. Tenía su empresa. Tenía el control. Pero lo único que sentí fue un frío inmenso en el estómago. Esos papeles no eran un trofeo. Eran una lápida. Eran el certificado de defunción de 3 años de mi vida. De las ilusiones que tuve. De la familia que intenté construir y que me rechazó. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer poderosa. Una mujer rica. Una mujer que había puesto de rodillas a quienes la despreciaron. Pero en los ojos de esa mujer, solo vi soledad. Me di cuenta de que el poder, a veces, es un abrigo muy pesado que tienes que llevar tú sola. Había protegido mi dignidad, sí. Pero al hacerlo, había tenido que endurecer mi corazón hasta convertirlo en algo parecido a esa mesa de cristal. Frío. Duro. Intocable. A veces, las decisiones más correctas son las que nos dejan más solos. Si han llegado hasta aquí escuchando mi historia, si entienden lo que es tener que elegir entre el amor y la dignidad, por favor, ayúdenme comentando el número 1 ahí abajo. Necesito saber que no estoy hablando al vacío. Su compañía es lo único que me da fuerzas para contarles los capítulos finales. Pasó un año. 12 meses completos desde que la firma de Marcos y la mía quedaron secas sobre aquel papel de divorcio. Dicen que el tiempo lo cura todo.
Yo no estoy segura de si cura, pero sí sé que pone distancia. Convierte las heridas abiertas en cicatrices blancas que ya no duelen al tocarlas. Era una tarde de noviembre. El aire de Madrid ya traía ese frío seco que te obliga a subirte el cuello del abrigo. Sin pensarlo mucho, decidí volver al barrio de Salamanca. Mis pasos me llevaron, casi por inercia, a la puerta del Café Gijón. Hacía años que no entraba. Tenía miedo de que los recuerdos me asaltaran. De ver fantasmas sentados en nuestras mesas habituales. Pero entré. Pedí un café solo. Miré a mi alrededor. Y no sentí nada. Solo vi un café bonito. Mesas de mármol. Gente charlando. Los fantasmas se habían ido. Me bebí el café con una extraña sensación de ligereza. Pagué y salí a la calle. Y fue entonces, justo en la acera de enfrente, cuando lo vi. Había una furgoneta de reparto aparcada en doble fila. Un vehículo blanco, abollado, con el logotipo de una empresa de mensajería urgente. Un hombre estaba descargando cajas de cartón. Llevaba un uniforme azul oscuro. Una gorra calada hasta las cejas. Se le veía cansado. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cada paquete pesara una tonelada. Algo en la forma de sus hombros me resultó familiar. Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco, no de amor, sino de sorpresa. El hombre se giró para dejar una caja en el suelo y secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano. Era Marcos. Pero no era el Marcos que yo recordaba. El hombre que tenía delante parecía haber envejecido 10 años en uno solo. Su cabello, siempre impecable, ahora estaba un poco largo y despeinado bajo la gorra. Tenía canas en las sienes que antes no estaban. Y su rostro tenía una expresión de derrota que nunca le había visto. Ya no había arrogancia en su barbilla. Ya no había esa seguridad insultante en su mirada. Solo había cansancio. El cansancio de quien trabaja duro para sobrevivir. Se agachó para recoger otra caja, y al levantar la vista, me vio. Se quedó congelado. La caja se le resbaló un poco de las manos, pero logró sostenerla contra su pecho. Nuestras miradas se cruzaron a través del tráfico de la calle. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Vi el reconocimiento. Y luego, vi la vergüenza. Una vergüenza roja y profunda que le subió por el cuello. Bajó la mirada al suelo. Como si quisiera desaparecer. Como si deseara que la tierra se lo tragara allí mismo. Dudé un segundo. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber seguido caminando como si no lo hubiera visto. Hubiera sido lo más fácil. Pero mis pies no se movieron. Marcos levantó la vista de nuevo. Sabía que no podía esconderse. Cruzó la calle. Se acercó a mí, pero mantuvo una distancia prudente. Como si temiera quemarse si se acercaba demasiado. Se quitó la gorra. Un gesto de educación antigua que me recordó al hombre que conocí al principio. Sofía, dijo. Su voz sonaba ronca. Hola. Marcos, respondí. Mi voz salió tranquila. Firme. Hubo un silencio incómodo. El ruido de los coches parecía muy lejano. Él me miró el abrigo. Miró mi bolso. Miró la tranquilidad de mi postura. Y luego se miró a sí mismo. Su uniforme sucio. Sus manos ásperas. Te veo bien, murmuró. No me miraba a los ojos. Miraba a un punto por encima de mi hombro. Estoy bien, dije. ¿Y tú? Marcos soltó una risa breve. Seca. Sin humor. Sobreviviendo, dijo. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Quería decirle tantas cosas.
Quería preguntarle por su madre. Por su padre. Quería preguntarle si valió la pena. Si el orgullo le dio de comer cuando el dinero se acabó. Pero al verle así, tan roto, tan humano, todas esas preguntas se me murieron en la garganta. No sentí la satisfacción que pensé que sentiría. No sentí ganas de reírme de él, como su madre se rió de mi libro. Solo sentí una inmensa lástima. No lástima por él, sino lástima por nosotros. Por lo que pudimos ser y no fuimos. Por el tiempo perdido. Tengo que irme. Sofía, dijo él, señalando la furgoneta. El jefe me controla los tiempos. Si me retraso, me descuentan. Asentí. Cuídate. Marcos. Él me miró una última vez. Y por un segundo, vi un destello de arrepentimiento. Un brillo húmedo en sus ojos. Parecía querer decir algo más. Quizás un perdón. Quizás una súplica. Pero no dijo nada. Se puso la gorra. Se dio la vuelta y volvió a su furgoneta. Lo vi cargar la última caja. Lo vi subir al asiento del conductor y arrancar el motor con un ruido sordo. La furgoneta se alejó calle abajo, perdiéndose entre el tráfico de Madrid. Me quedé allí parada unos minutos más. Respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones. Y entonces, sonreí. No fue una sonrisa de victoria. Fue una sonrisa de paz. En ese momento supe que el fantasma se había ido para siempre. Marcos ya no era el monstruo que me atormentaba en mis pesadillas. Ni el príncipe azul que yo había inventado. Era solo un hombre. Un extraño con el que compartí un tramo del camino. Un capítulo cerrado. Me ajusté el abrigo. Me di la vuelta y empecé a caminar en dirección contraria. Mis pasos sonaban firmes sobre la acera. Era libre. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente libre. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero nadie te dice cuánto trabajo cuesta limpiar los escombros que deja el viento. Después de mi encuentro con Marcos en la calle, sentí que una puerta se cerraba definitivamente en mi interior. Ya no había rencor. Ya no había dolor. Solo había un espacio vacío inmenso, listo para ser llenado de nuevo. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había definido mi vida por oposición a lo Serrano. Había usado mi éxito como un escudo. Como una armadura para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Pero una armadura, aunque te protege, también te aísla. Y pesa mucho. Así que decidí quitármela. Decidí que Vértice Global dejaría de ser solo una máquina de generar beneficios. Tenía más de 2.000 millones de euros en activos, sí, pero ¿de qué servía todo eso si no cambiaba nada a mi alrededor? Creé la Fundación Morales. Cambié las salas de juntas frías por visitas a obras en construcción. Empezamos a financiar escuelas en barrios olvidados. Becas para artistas jóvenes que no tenían apellidos importantes. Restauración de edificios históricos que se caían a pedazos. El trabajo dejó de ser una guerra. Se convirtió en jardinería. Estaba plantando semillas. Y fue en uno de esos jardines donde lo conocí a él. Julián Vega. No era un magnate de las finanzas. No llevaba trajes italianos hechos a medida ni relojes que costaran lo mismo que un coche. Julián era arquitecto. Pero de los que se manchan las manos de polvo y grafito. Nos conocimos en el proyecto de una biblioteca pública que mi fundación estaba construyendo en las afueras de Madrid. Yo fui a visitar la obra. Él estaba allí, discutiendo con un contratista sobre la entrada de luz natural en la sala de lectura. Me gustó su voz. Era tranquila. Firme, pero sin esa arrogancia que yo había aprendido a detestar. Cuando me presentaron como la presidenta de la fundación, él no cambió su postura.
No hubo esa sonrisa falsa de complacencia. Me dio la mano con firmeza y me dijo: Señora Morales, si queremos que los niños lean, necesitamos que la luz entre por el este. Y el presupuesto actual no me deja poner los cristales adecuados. Me eché a reír. Fue la primera vez que me reía con ganas en años. Haga lo que tenga que hacer, arquitecto, le dije. Yo me encargo de los cristales. Así empezó. No hubo cenas de gala. No hubo viajes ostentosos. Hubo cafés en termos de plástico sentados en bancos de obra. Hubo paseos largos revisando planos. Hubo conversaciones sobre cómo un espacio puede cambiar la forma en que una persona se siente por dentro. Julián tenía mi edad. Era viudo. Tenía una mirada que decía que él también había conocido la pérdida, y que había decidido no dejar que la tristeza le ganara la partida. Nuestra relación creció despacio. Muy despacio. Yo tenía miedo. Lo admito. Las cicatrices de mi matrimonio con Marcos seguían ahí. A veces, cuando Julián me invitaba a cenar a su casa, un apartamento sencillo pero lleno de libros y música, yo me ponía tensa. Me preguntaba cuándo empezaría a pedirme cosas. Cuándo me sugeriría que invirtiera en su estudio. Cuando el dinero se pondría en medio de la mesa como un invitado indeseado. Una noche, no pude más. El miedo me hizo hablar de más. Estábamos en su terraza, mirando la luna. Y yo, a la defensiva, empecé a hablar de mis empresas. De mis inversiones. De lo complicado que era gestionar un patrimonio tan grande. Quizás, inconscientemente, lo estaba poniendo a prueba. Julián me escuchó en silencio. Bebió un sorbo de vino. Luego, dejó la copa en la mesa y me tomó las manos. Sus manos eran cálidas y ásperas por el trabajo. Sofía, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Sé quién eres. Sé lo que tienes. Y me parece admirable. Hizo una pausa. Yo contuve la respiración, esperando el golpe. Pero necesito que sepas algo, continuó él con suavidad. A mí no me importa Vértice Global. No me importan tus millones. Yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, y tengo mi dignidad. Lo único que me interesa de ti, es la mujer que se preocupa por la luz de una biblioteca para niños que no conoce. Me interesa tu mundo interior. Sofía. No tu cartera. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero esta vez, no fue algo malo. Fue como si se rompiera un dique. Lloré. Lloré en sus brazos esa noche, soltando el último lastre de desconfianza que me quedaba. Y él simplemente me abrazó. Sin pedir explicaciones. Sin juzgar. Han pasado años desde entonces. Ahora, tenemos una vida tranquila. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Sin prensa. Sin multitudes. Solo nosotros y la gente que de verdad nos quiere. Vivimos en una casa que diseñó él. No es una mansión. Es un hogar. Tiene mucha luz. Tiene estanterías llenas de libros. Y tiene paz. Sigo dirigiendo mi empresa, por supuesto. Pero ya no me escondo. No tengo que fingir ser una traductora pobre para que me quieran. Julián ama mi fuerza tanto como mi vulnerabilidad. A veces, cuando lo veo jugando en el jardín con nuestra hija pequeña, pienso en lo lejos que he llegado. No he llegado lejos porque tenga más dinero. He llegado lejos porque he aprendido la lección más importante de todas. El verdadero éxito no es que te admiren por lo que tienes. El verdadero éxito es que te conozcan por lo que eres, y que decidan quedarse a tu lado. He reconstruido mi jardín. Y esta vez, las flores son reales. No son de plástico para impresionar a los vecinos. Tienen raíces profundas. Y sé que,
venga la tormenta que venga, este jardín no se va a destruir. Y así, vuelvo al principio. Aquí estoy de nuevo. Sentada en el sillón de orejas de mi biblioteca. La luz de la tarde entra por el ventanal, dorada y suave. Ilumina las partículas de polvo que bailan en el aire. Todo está en silencio. Pero ya no es el silencio vacío y frío de aquel apartamento de soltera al que huí la noche del divorcio. Es un silencio lleno. Un silencio cálido. En mis manos, todavía sostengo el libro. El romancero gitano. Paso la mano por su cubierta de piel desgastada. Hace años, este libro fue un arma. Fue el objeto que provocó la risa cruel de Beatriz. Fue la excusa que usó Marcos para llamarme patética y echarme de su vida. Durante mucho tiempo, no pude ni mirarlo. Lo tenía guardado en una caja, al fondo de un armario. Me recordaba demasiado al dolor. A la vergüenza de haber sido rechazada. Pero hoy, al tocarlo, ya no siento dolor. La piel está fría, pero mis manos están calientes. Ya no veo en él el símbolo de mi fracaso matrimonial. Veo el símbolo de mi resistencia. Veo a la Sofía que, a pesar de todo, se mantuvo fiel a sí misma. Este libro sobrevivió al golpe contra el suelo de mármol. Sobrevivió al desprecio. Y sigue aquí. ¿Intacto? Igual que yo. La puerta de la biblioteca se abre despacio. Es mi hija. Tiene 5 años y el pelo revuelto de haber estado jugando en el jardín. Se acerca a mí con esa curiosidad infinita que tienen los niños. Mamá, me dice, señalando el libro. ¿Por qué te gusta ese libro? Es viejo y feo. No tiene dibujos de colores. Sonrío. La subo a mi regazo. Huele a hierba y a merienda. Es cierto, cariño, le digo suavemente. Parece viejo. Y no brilla como tus cuentos de princesas. Pero este libro es muy especial. ¿Por qué? Pregunta ella. Porque me enseñó algo importante. Me enseñó que las cosas más valiosas del mundo, a veces, no lo parecen por fuera. A veces, tienes que estar muy quieta y prestar mucha atención para descubrir la magia que tienen dentro. Ella pasa su dedo pequeño por las letras doradas del lomo. Parece pensarlo. Como las piedras que encontramos en el río, dice ella. Que parecen sucias, pero si las lavas, brillan. Exacto, le respondo, dándole un beso en la frente. Exactamente así. Ella se baja de mi regazo y sale corriendo a buscar a su padre, a Julián, que la llama desde la cocina para cenar. Me quedo sola otra vez. Pienso en Marcos. Pienso en Beatriz y en Ricardo. Hace años que no sé nada de ellos. Al principio, confieso que buscaba sus nombres en internet. Quería saber si sufrían. Quería ver si el karma había hecho su trabajo. Pero hace mucho que dejé de buscar. No sé dónde están. No sé si Marcos sigue repartiendo paquetes o si encontró otro camino. No sé si Beatriz sigue aferrada a su orgullo en algún piso pequeño. Y la verdad es que no importa. Ya no les deseo mal. El odio es una carga demasiado pesada para llevarla en el viaje de la vida. Simplemente, se han convertido en sombras. En personajes de una historia que leí hace mucho tiempo y que ya he cerrado. Mi victoria no fue verlos caer. Mi victoria no fue comprar su empresa ni quitarles su mansión. Mi victoria es esta paz. Es poder sentarme aquí, sin tener que fingir que soy otra persona. Es saber que mi hija crecerá sabiendo que su valor no depende del apellido que lleve ni de la ropa que use. Cierro el libro con cuidado. Lo coloco en su estante. Entre otros libros viejos y nuevos. Allí se quedará. Ya no como un trofeo de guerra, sino como un viejo amigo que me recuerda de dónde vengo.
Me levanto y camino hacia la puerta. Oigo las risas de Julián y de mi hija en la cocina. Me están esperando. La cena está lista. Es una cena sencilla. Sopa y pan. Pero para mí, es el banquete más lujoso del mundo. Antes de salir, miro la habitación una última vez. A todos los que han escuchado mi historia, solo quiero dejarles un último pensamiento. No dejen que nadie, nunca, les haga sentir que son poca cosa porque no brillan como el oro falso. El valor de un ser humano es como el de este libro antiguo. No está en la portada llamativa. No está en lo que la gente grita que vale. Está en las historias que llevamos escritas dentro. En nuestra capacidad de amar, de perdonar y de levantarnos después de que nos tiren al suelo. Todos somos una primera edición. Únicos. Irrepetibles. Y solo aquellos que se toman el tiempo de leernos con el corazón, merecen tener un lugar en nuestra estantería. Gracias por escucharme. Buenas noches. La historia de Sofía y Marcos se detiene aquí. El libro vuelve a su estante, y la vida continúa. A veces, es fácil juzgar desde fuera. Es fácil señalar la ceguera de Marcos, o la frialdad final de Sofía. Pero la vida real rara vez es blanca o negra. A menudo, nos encontramos en ese gris difícil, donde tenemos que elegir entre tener razón, o tener paz. Sofía eligió su paz, aunque el precio fuera la soledad de un nuevo comienzo. Me gustaría mucho saber qué hubieran hecho ustedes en su lugar. No busco saber quién ganó o perdió en esta historia, sino qué sintieron al escucharla. Déjenme sus pensamientos en los comentarios, siempre los leo con atención. Si este relato les ha hecho compañía hoy, si han encontrado algo de valor en estas palabras, un simple me gusta o compartirlo con alguien cercano es la mejor forma de mantener vivo este espacio. Y si desean seguir explorando los laberintos del alma humana, los invito a suscribirse a nuestro canal. Silencio y venganza. Nos encontraremos pronto, en otra historia, para seguir descubriendo los secretos que guardamos cuando nadie nos ve. Hasta entonces, cuiden su propia luz. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.